Para determinar el límite, cuando t se acerca a menos 2 de los valores vectorizados función, determinamos el límite cuando t se acerca a menos 2 de cada uno de los tres componentes de la función valorada vectorizada RFT. Y ahora tenemos que considerar cada uno de los tres límites. Para el componente x, tenemos el límite. Cuando t se acerca a negativo 2d aumentan la potencia de t más 2. El dominio de la función e elevado a t más 2 es todo lo que indica res. Podemos determinar el límite realizando una sustitución directa, lo que da usa e para aumentar la potencia de menos 2 más 2, que es igual a e. Al 0 que es igual a 1. Ahora conocemos el límite cuando t tiende a menos 2 de la función de valor vectorial. RFT es igual a un vector en el que el componente x es igual a 1 positivo. Y ahora se considera el límite del componente, y tenemos el límite como t se acerca a menos 2. De la cantidad t más 2 dividido por la cantidad t al cuadrado menos 4. Observe ese denominador es una diferencia de cuadrados, y si intentamos realizar sustitución directa para determinar el límite, obtenemos la forma indeterminada de 0 dividido por 0, lo que indica que podemos aplicar la regla de Al, pero porque el denominador es un factor, probemos la técnica de factorización. El límite dado es igual al límite. Cuando t se acerca a menos 2 de la cantidad t más 2. Dividido por la forma factorizada de t al cuadrado menos 4, que tiene un factor de t más 2. Y un factor de t menos 2. Observa lo irracional, la expresión se simplifica. T más 2 dividido por en sí mismo se simplifica a 1, indicando el límite dado es igual al límite. Cuando t se acerca a menos 2 de ten cuidado aquí la nula materia se simplifica a 1. Así que tenemos 1 dividido por la cantidad t menos 2. Y ahora podemos evaluar el límite realizando una sustitución directa, lo que nos da 1 dividido por la cantidad menos 2, que es 1 dividido por menos 4 o menos 1/4. Y ahora sabemos que la componente y del vector es menos 1/4. Y ahora necesitamos determinar el límite cuando t se acerca a negativo 2 del componente z. Una vez más, si intentamos y realizamos una sustitución directa, tenemos el indeterminado forma de 0 dividido por 0. Sigamos adelante y comprobemos esto. Vamos a tratar de sustituir lo menos 2 para t. En el número tenemos 2 menos 2 elevado a 0 sobre el cuadrado de menos 2. Más menos 2, lo que nos da la forma indeterminada de 0 dividido por 0 para obtener y el límite. Podríamos intentar factorizar el denominador, pero nada lo simplificará tanto. Lo hizo en el límite anterior. Y esta vez aplicaremos la regla de Al, que significa que el límite cuando t tiende a menos 2 de la función dada es igual al límite cuando t tiende a menos 2. De la función en la que diferenciamos el número y el denominador de la función original. La derivada de 2 menos 2 elevado a t más 2. Es igual a la derivada de 2, que es 0 y luego menos la derivada de 2 elevado a t más 2, cual requiere el enrollamiento de la cadena. La derivada va a ser menos 2 elevado a la potencia de t más 2 veces derivada de t más 2, que es solo 1 dividido por la derivada del denominador, que es la derivada de t cuadrado más t menos 2. Que son 2t más 1 menos 0 o 2t más 1. Y ahora ya no tenemos la forma indeterminada de 0 dividido por 0. Podemos determinar el límite de la siguiente manera realizando una sustitución directa, sustituyendo en menos 2. Para t, tenemos menos 2 veces e del 0, todo dividido entre 2 por menos 2 más 1. Simplificando tenemos aspectos negativos 2 divididos por menos 3, lo que simplifica los 2/3. Esto nos da la z componente de nuestro vector. Así que ahora sabemos que el límite este se acerca a menos 2. La función con valores vectoriales es igual al vector con un componente x de 1, un componente y de menos 1/4 y un componente z de 2/3. Espero que te haya resultado útil.